taller de coyuntura más bien responde a un ciclo que estamos inaugurando, que se llama 50 años del quiebre, a propósito de los 50 años de lo que nosotros llamamos colapso de nuestra democracia. Bueno, hemos invitado a Oscar Guillermo Garretón, una figura muy reconocida, digamos, fue un protagonista de la época, ingeniero comercial de la Católica, fundador del MAPU. De hecho en algún momento se creó una facción del MAPU que se llamó MAPU Garretón, ¿no? Se le llamaba MAPU Garretón, y sobre eso le vamos a pedir que tal vez algo nos cuente. Fue subsecretario de Economía del presidente Allende, después diputado durante también un momento de la Unidad Popular hasta septiembre de 73. Fuiste al exilio, estuviste en Cuba, París, y después durante el gobierno del presidente Elwin fuiste presidente del Metro, de CTC y de IANS. Bueno, toda una trayectoria política que queremos escuchar, básicamente tu experiencia, tu visión hoy día de lo que fue la Unidad Popular a 50 años. Bienvenido. Bueno, vamos a partir por algunos datos. Yo creo que son difíciles de entender el proceso de la Unidad Popular sin entender un poco qué es lo que estaba pasando en Chile y en el mundo en ese tiempo. Yo, como muchos los del MAPU, voy a contar un poco mi experiencia, venimos fundamentalmente de una experiencia de formación católica. Bueno, yo estudié en colegio católico, estudié en la Universidad Católica, y no es raro la influencia de eso, porque al final la primera toma universitaria que hubo en ese tiempo fue en la Católica. Solamente un año después entraron otras universidades a participar del proceso de reforma universitaria. Lo cuento esto, digo, porque suena de repente medio raro, digamos, todo este origen, digamos, comparado, digamos, con lo que uno ve de repente la realidad de la discusión sobre hoy día la Iglesia, su no popularidad, en fin, todo eso. Pero yo te diría, tuvo mucho que ver con eso. O sea, yo participé en mis comunidades, en el colegio. De ahí de repente estaba medio como aburrido, porque la verdad que era medio latero, ¿ya? Y tenía como una cierta necesidad de tener algún compromiso. Y entonces allí, como yo soy guitarrista y cantor, llegaron, digamos, de la parroquia universitaria a preguntar si tenían a alguien disponible, digamos, para hacerse cargo de la parte cultural, ¿ya? Yo llegué a la parroquia universitaria, y llegar a la parroquia universitaria uno llegaba a un mundo totalmente distinto, en que estábamos estudiando, ¿no es cierto?, todo lo que era la universidad europea, la universidad alemana, y vía fundamentalmente el mundo más jesuita, digamos, todo lo que era la revista Mensaje y todo eso. Después yo fui presidente de la Acción Católica, y yo te diría, en la formación nuestra, todo lo que fue ese origen fue extremadamente importante. O sea, en el fondo, esto no llega, digamos, como llegó, digamos, otras izquierdas por el marxismo y eso, digamos, a la convicción, que llegó más bien por un compromiso social que era muy amplio. O sea, recordemos, digamos, hoy día también puede sonar raro que la gran fuerza en las universidades en ese tiempo era la democracia cristiana, ¿ya? Bueno, y esto era una mezcla, digamos, muy especial. O sea, por ejemplo, digamos, cuando fue la elección de FEUC, en que fue elegido Miguel Ángel Solar, habían dos candidatos. O sea, Miguel Ángel Solar, que era el candidato de la UC, la Acción Católica Universitaria, donde yo era presidente, y el candidato del Centro del Hermino, del mundo jesuita, que era José Joaquín Brunner, ¿ya? Los doy los nombres, son nombres que se prolongan hasta hoy día, pero que te da una idea, digamos, del origen de eso. Y en ese tiempo, yo, desde el punto de vista del origen del MAPU, es que la generación anterior a la nuestra, la que iba yéndose a la universidad cuando nosotros entrábamos, estaba formada por 4 personas, todas demócratas cristianas, y 3 de ellos al mismo tiempo militantes de la Acción Católica Universitaria. Claudio Rego, el papá del actual intendente, Rodrigo Ambrosio, que fue después la principal figura del MAPU, Marta Harnecker, que después fue
discípula de Louis Althusser en París, que tuvo un neomarxismo europeo, y Tomás Mulián, que también era dirigente de Acción Católica, cuyo primer libro se llama El laico apóstol. Lo digo porque suena todo esto, esta historia, digamos, suena bien, bien especial, ¿no? Y yo te diría que es a raíz de este grupo europeo que para nosotros era el referente muy importante, que comienza a llegar básicamente el pensamiento marxista al mundo nuestro. Que en el fondo era un mundo, yo diría, con un compromiso y una vocación social muy fuerte, y de repente, digamos, apareció este marxismo, digamos, como una explicación científica. Hoy día uno puede colocarle comillas a la científica, pero apareció como una versión científica de por qué se producían todas estas cosas y por lo tanto las razones que habían detrás de ello y lo que eran las cosas que había que hacer para que eso se superara, ¿ya? Es en ese cuadro, yo diría, donde se produce, yo diría, en ese tiempo, en lo que era esta juventud entre católica y demócrata cristiana, que incluía también la juventud obrera católica, incluía la dirigencia sindical de la reforma agraria de Alessandri primero y de Eduardo Frei Montalva después. Se produce una confluencia, digamos, en una juventud demócrata cristiana, que era un grupo, digamos, crecientemente con un pensamiento propio, muy inspirado por este pensamiento marxista más bien europeo, francés, nada que ver con la Unión Soviética ni con Cuba tampoco, ¿ya? Eso era más bien eran los padrones del MIR, ¿ya? Y bueno, yo te diría, y en el fondo ahí se produce un primer hecho político que yo creo que mirado desde hoy día es importante, y es que en el fondo la gran pugna que se produce en ese tiempo es entre la izquierda y la democracia cristiana, que estaba gobernante, ¿ya? Y entonces se produce un fenómeno que después es muy criticado por todo el proceso previo al gobierno de concertación, y es el enfrentamiento entre estos dos proyectos de cambio, que era la democracia cristiana y la izquierda, como enemigos prácticamente irreconciliables. Cuando uno ve el texto de programa de la Unidad Popular, por ejemplo, todas las primeras páginas están dedicadas a darle como caja a la democracia cristiana. O sea, el adversario no era el mundo de derecha, el adversario era la democracia cristiana, a la cual se acusaba de ser un fraude procapitalista, digamos, con un reformismo que no llegaba a ninguna parte. Yo creo que esa división de fuerzas que hubo allí es muy importante en lo que ocurrió después en la Unidad Popular, porque de alguna manera, cuando se producen, ¿no es cierto?, las candidaturas de Allende y de Tomic, en ese momento, no voy a entrar en los detalles, probablemente los conocen y si no me los preguntan después, se va, los que formamos el MAPU, toda la juventud se va allí. Se va con sus tres últimos presidentes de la juventud, que todos en general más o menos conocidos, en el orden cronológico. Juan Enrique Vega, que después fue un sociólogo bastante conocido y que fue embajador en Cuba durante la Unidad Popular. Enrique Correa, que fue el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, y después Rodrigo Ambrosio, que venía de vuelta a Europa. Perdón, todos los tres, para que vean, fueron estudiantes en Lovaina, que es la Universidad Católica belga, ¿ya? Y se forma un MAPU y llegamos a una Unidad Popular que tiene una peculiaridad, ¿ya?, hoy día muy curiosa, y es que los dos partidos principales, el Partido Comunista y el Partido Socialista, más allá de sus diferencias, eran partidos marxistas, declaradamente marxistas. Y llegamos a un tercero que era el MAPU, que los otros lo querían catalogar, sobre todo Allende, como cristiano, porque al final nunca había habido una gran presencia cristiana en la izquierda. Entonces Allende insistía mucho en este carácter y a nosotros no nos gustaba nada, porque
éramos marxistas, ¿no? Entonces, y tenía estos tres partidos que eran los que daban de alguna manera la orientación, habiendo otros, pero tuvimos una peculiaridad, digamos, y que era una unidad popular con una predominancia de pensamiento marxista muy fuerte, que es una cosa inédita, o sea, no se dio nunca más después, porque era al final de todo el periodo, yo diría, del auge, y no se produjo antes tampoco. Y yo creo que eso explica, digamos, de alguna manera, varios de los fenómenos. Internacionalmente, Estados Unidos está absolutamente subió arriba de la lámpara con la situación cubana, y un segundo gobierno, digamos, de predominancia marxista en América Latina era absolutamente muy complicado. De hecho, después se ha sabido, digamos, incluso en ese intento secuestro que terminó con el asesinato del general Schneider, también hubo intervención de Estados Unidos, a pesar de que era un grupo muy loco de extrema derecha, ninguna posibilidad de poder tener éxito. O sea, creo que eso muestra la diferencia de después, digamos. La violencia no puede tener éxito salvo que tenga un respaldo político significativamente importante. Y eso no lo tenían. Sí tuvieron un respaldo y apoyo de Estados Unidos, pero dentro de las condiciones que Estados Unidos buscaba, en palabras de Kennedy, hacer chillar la economía chilena del principio y tratar de evitar, no solamente por Cuba, sino que en las memorias de Kennedy después, por Italia. O sea, Kennedy, que tenía una visión global bastante aguda, lo que temía más era que un gobierno llegado al poder democráticamente, pero marxista, pudiera ser un ejemplo muy atractivo para el Partido Comunista Italiano, que en ese momento es un partido extremadamente fuerte, y que pudiera llegar a gobernar. Eso, ya, la verdad que fue, incluso más que el cubano, yo diría, los cubanos también, por supuesto, pero estas dos cosas eran muy importantes para ella. Esta realidad genera una situación muy especial. Como todos los gobiernos, en general el mundo empresarial más bien trata de entenderse con los gobiernos, no entra a disputar con los gobiernos en primero, digo, a ver qué espacio le dejan, ¿ya? Pero el programa de la Unidad Popular es un programa de una radicalidad que yo creo que, mirado desde hoy día, expresaba, digamos, muy poco realismo referente a lo que era la realidad que se vivía internacional y nacionalmente en eso. O sea, era un programa que incluía, ¿no es cierto?, la nacionalización del cobre, para peor después sin indemnización, digamos, según como se estableció en la ley, aprobada por unanimidad por todos, porque ahí votó unánimemente izquierda, centro y derecha por la nacionalización del cobre. Dos, son reflejos de los tiempos, para entenderlo. Tenía, digamos, parte de la nacionalización del cobre era el cobre, el hierro, el salitre y el carbón. O sea, todos los minerales en ese momento, si hubiera sabido el litio, más probable que el litio también lo habrían metido, pero estaban todos los minerales. Segundo, eran las mayores empresas industriales y comerciales del país. Tercero, la nacionalización del comercio exterior. Cuarto, la nacionalización de la banca y un proceso de reforma agraria muy extenso, muy extensivo. Si uno mira eso con lo que es la correlación de fuerzas de un 36% de los votos, fue lo que sacó la Unidad Popular, un poquito más que lo de Alessandri y algo más que de Tomic. Uno dice, bueno, ¿cómo, por qué razón no hubo una cierta conciencia de la discrepancia entre la fuerza que se tenía y los objetivos que se proponían, ¿ya?
es inexplicable, mirado desde hoy día es inexplicable, ¿ya? Se produjo eso. Paralelamente estaba toda esta acción, como decía yo, de Estados Unidos proponiéndose, digamos, a hacer chillar a la economía china, y en general el programa de la Unidad Popular fue un programa en el frente económico, que es lo más importante, extremadamente agresivo, ¿ya? O sea, agresivo desde el punto de vista de de lo que eran las medidas, digamos, más estructurales, como las expropiaciones, todo eso. Con un detalle, digamos, que era bien especial, porque el UP no tenía mayoría en el Parlamento. Sin embargo, y lo digo porque de repente la historia hace cosas curiosas, ¿ya? Y es que yo me acuerdo que estábamos en la moneda chica que se llamó, después que había ganado Allende, pero todavía no asumía. Y estábamos en un grupo ahí de la cosa económica y llegaba mucha gente que venía a pedir cosas, ofrecer cosas. Y que de repente venía un señor que venía de Dirinco. Dirinco, en la Dirección de Industria y Comercio, era la encargada de la fijación de precios. Entonces se le pidió a uno de los del equipo que fuera a ver qué quería este señor. Y llega de vuelta después de un rato y dice: tenemos una bomba entre las manos. Y es que este señor llevó lo que eran las características legales de la Dirinco, que traía en el año 1932, en el gobierno de Dávila, que duró 100 días, se dictó un decreto ley 520 que le entregaba al Estado la posibilidad de nacionalizar y de intervenir las empresas, fijar cuotas y todo eso. Como decía uno, lo dijo allí, dijo, esto era una facultad que el Gosplan de la Unión Soviética, y efectivamente tenía una cantidad de facultades increíble, porque esto quedó en este decreto ley, pero cuando fueron cambiando las leyes, las facultades del anterior se iban metiendo. Yo creo que ni las leían, sino que se iban incorporando al texto nuevo, y así habían llegado estas facultades. Facultades que teóricamente no tenían no tener mayoría en el Parlamento, pero la ley ya estaba vigente. Entonces eso, yo diría, provocó una posibilidad de una acción extremadamente agresiva de la Unidad Popular, que partió muy en el momento, acompañada de un proceso muy especial, digamos, porque venían en el año 71, en abril del 71, había elecciones municipales. Y en el fondo, nuevamente, en la lógica de ganar mayorías, no por sumar fuerzas políticas, sino ganar mayorías para la Unidad Popular, o sea, no incorporar otros actores, sino ganar apoyo social para la Unidad Popular, la lógica fue tener una política extremadamente expansiva desde el punto de vista económico y social. Hubo un reajuste de remuneraciones enorme, digamos, fue alrededor de un 50% más o menos, y un aumento de gasto muy grande. En ese tiempo no existía en Chile, digamos, ni en la Unidad Popular, ni en ningún gobierno anterior, una cosa que después se transformó en una especie de uno de los 10 mandamientos de la buena conducción económica en el mundo, y que era la no emisión, o sea, lo que era en el fondo la disciplina fiscal. O sea, hoy día todos, incluyendo el gobierno del presidente Boris, hablan de la disciplina fiscal como una norma que todos tienen que cumplir. En ese tiempo eso no existía. Y el Banco Central dependía del gobierno y por lo tanto, digamos, el financiamiento de muchos de estos planes expansivos eran fundamentalmente resueltos vía emisión. El resultado del primer año de ese gobierno fue una cantidad de reformas muy importantes, ¿ya? Y de muchas empresas intervenidas, pero fue extremadamente exitoso como programa. O sea, el crecimiento económico del país fue enorme, ¿ya? O sea, fue sustancialmente mayor que en todos los últimos años, ¿ya? La inflación fue más baja, ¿ya? Porque había capacidades ociosas presentes y por lo tanto, y el resultado electoral llevó, digamos, a la Unidad Popular a tener
poquito menos, una fracción menos del 50% en el electorado. O sea, en el curso de entre noviembre del año 1970 y abril de 1971, la Unidad Popular pasó del 36% a prácticamente el 50% del electorado. ¿Ya? Es bien importante tener esos procesos para ver cómo se dio. Una pregunta, ¿todos estos detalles les interesan o no? Sin duda. ¿Sí? Ya. Okay. Porque de repente los conocen, entonces estoy contando una historia de nuevo. ¿Ya? Sin embargo, yo te diría que muy rápidamente comienzan a aparecer todos los desequilibrios, digamos, que este proceso de operar. Y allí aparece un factor interno muy complicado en la Unidad Popular, y es que no hay acuerdo en cómo seguir, digamos. Entonces, la discusión sobre la política económica seguida se prolongó, yo te diría, durante prácticamente el primer semestre del año 1971, a pesar de que ya se estaban acumulando presiones inflacionarias, desabastecimiento y otras cosas. Entonces, pero no se tomaban las medidas porque había desacuerdo, y se produjo una cosa que está muy bien explicada en el libro de Daniel Mansuy, no sé si ustedes lo han leído, que en el fondo que no se dirimían las diferencias, digamos, en este cuadro. Y uno de los defectos que señala Mansuy, digamos, que en general Allende no cortaba esto, sino que había una presencia muy fuerte de los partidos, cosa que es real. O sea, en ese tiempo no había esto que fue después planteado muy fuertemente por el mundo de concertación, en que fue una de las leyes aprendidas de eso, que fue que los ministros, los cargos de gobierno los nombrara el presidente. ¿Ya? Él se preocupaba de que todos los partidos se sintieran que no estaban siendo postergados, pero él definía quién eran. En cambio aquí no era así, o sea, lo definían los partidos. Tanto es así, para colgarlo como ejemplo, que al MAPO en ese tiempo le habían tocado dos ministerios. El Ministerio de Agricultura, que era Jacques Chonchol, que había sido un hombre clave en la reforma agraria de Eduardo Frei, y el de Justicia. Y bueno, de nosotros, el ministro de Justicia, no tenemos a nadie para ministro de Justicia. Nos tocó el ministerio, no tenemos a nadie. Entonces, fuimos, me acuerdo con Jaime Gamburi, no me acuerdo quién más, a hablar con el presidente. Le dije, mire, presidente, le dijimos la verdad que no tenemos un ministro de Justicia. ¿Ya? Tenemos un muy buen joven subsecretario, que podría ser un buen subsecretario, que se llama José Antonio Viera Gallo, pero para ministro no tenemos a nadie. ¿Ya? Y allí Allende salta y dice, ese puesto es mío. ¿Ya? Y esa fue la razón por que llegó Pedro Buscovich a ministro de Economía, porque en la distribución de ministerios le había tocado a Lapi, que era de Tarú, y había un señor David Lebón, que ya estaba nombrado en el ministerio. Y se cambió por eso. Se los cuento porque cómo operaba ese tema de los ministerios, que era de otra manera distinta como hoy día opera. Fue las lecciones positivas sacadas de lo que no hay que hacer. Bueno, yo te diría que ese proceso genera, yo diría, una creciente distancia con el Partido Demócrata Cristiano y también, por supuesto, con el mundo de derecha, ¿ya? Con matices distintos. Yo te diría, en general, el mundo de derecha con un nivel de agresividad mucho más alto y la democracia cristiana buscando fundamentalmente mecanismos que regularan el funcionamiento de esta. Entonces, vino la ley llamada Ley Hamilton-Fuentealba, digamos, para tratar de regular la ley de propiedad social, y allí plantea la democracia cristiana la bandera de las empresas de trabajadores, que es rechazado por la Unidad Popular. Y se produce la democracia cristiana era muy fuerte a nivel del movimiento sindical, ¿ya? Y entonces, esta fue una discusión que cruzó el movimiento sindical completo. Todas las empresas de trabajadores. Yo me acuerdo, digamos, de
un dirigente sindical muy conocido después, algunos se podrán acordar con ello, que era Manuel Bustos, que es un dirigente cristiano que era dirigente de las empresas textiles y que defendía empresas de trabajadores, y en general el UP, todos nos oponíamos a las empresas de trabajadores, tenía que ser empresa del Estado. ¿Ya? Se produce esta diferencia, y yo diría una creciente diferencia allí, que se complica, digamos, con cosas más pragmáticas, y es que en ese tiempo existía las elecciones complementarias en el caso de que se perdiera un cargo, ¿ya? Y la Unidad Popular había sacado casi el 50% en la elección de abril del año 71. Entonces allí se produjo un fenómeno que fue un pacto de omisión entre el mundo derecha y el mundo demócrata cristiano en el año 71, en 3 elecciones complementarias que hubo, que en las 3 ganó la oposición. En una, candidato apoyado por la derecha al demócrata cristiano, en otra apoyado por los demócratas cristianos, los de derecha ganó las 3 elecciones. Y eso fue generando también una forma de contacto y relación en un proceso opositor que antes era separado, se empieza a producir por razones muy pragmáticas, digamos, un grado de acercamiento. El año 72 es un año de mucha crisis, digamos, de desabastecimiento, pero entendámoslo bien, digamos. El apoyo que tenía la Unidad Popular era un apoyo bastante sólido y fuerte, ¿ya? Eso se probó en las elecciones de marzo del 73, donde la Unión Popular obtuvo un 43% de los votos. O sea, después de todo el desabastecimiento, la inflación, los líos que había en todas esas cuestiones, en todo ese periodo la Unidad Popular pasó de un 36 a un 43% en la elección. Ese triunfo creo que fue muy determinante con lo que ocurrió después, porque en ese momento el propósito de la oposición era lograr una mayoría suficiente para acusar constitucionalmente al presidente Allende y poder destituirlo. Pero con el 43% que sacó la Unidad Popular, la destitución era imposible. Y en ese cuadro donde yo diría, en la oposición comienza a predominar el sector más de derecha y la tesis del golpe de Estado como la tesis predominante, digamos, de salida a la crisis de la Unidad Popular, que es, lo diría, el proceso que va desde marzo del 73, digamos, hasta septiembre. Si me preguntaran, esto es una cosa especulativa mía, si en algún momento hubiera sido viable un plebiscito, ¿ya?, habría sido inmediatamente después de esa elección de marzo del 73. Porque en ese momento era más o menos evidente que la Unidad Popular no iba a tener mayoría, ¿ya?, que tenía una situación de crisis muy fuerte, muy desatada, y probablemente ese plebiscito lo hubiera perdido la Unidad Popular, pero no se hubiera provocado la tragedia que se provocó después, digamos, con las muertes, los exilios, en fin. Entonces, yo creo que esa habría sido una oportunidad, pero la verdad que nadie, tampoco ninguno de nosotros, digamos, nadie estaba en ese momento por el tema de creer, digamos, que la situación era tan extrema. Y hay algo muy misterioso, lo vuelvo a decir, de la dificultad en el mundo nuestro, digamos, de entender bien la realidad de lo que se está, de lo que se está viviendo, y el límite esto de sentirse casi por origen como representante del pueblo, ¿ya?, aunque fueran 3, digamos, ¿ya?, y nada más, es una cuestión muy fuerte en el mundo de izquierda, digamos, ¿ya?, y que se prolonga hasta hoy día en mucha gente. Yo creo que esa cuestión también hay que entender esto. Bueno, y yo te diría, y el periodo entonces, desde marzo del 73 a la fecha del golpe, yo diría es un periodo en el cual se va configurando el proceso
digamos, de la gestación del golpe. Ya en octubre del 72 se había producido el paro de octubre, que fue un paro, digamos, que unió prácticamente a toda la oposición social y política en torno a eso. Muy inicialmente liderado por el mundo camionero, pero yo diría con una fuerte participación de las fuerzas políticas de la democracia cristiana y de la derecha, más otros gremios que eran importantes en ese tiempo, por ejemplo los gremios del cobre, ¿ya? O sea, y gremios demócratas cristianos. Yo te diría que, aparte de eso, en general una parte significativa de las clases medias de ese entonces, que no tienen nada que ver con las clases medias que vino después, también se puso muy el rechazo a la Unidad Popular. Bueno, y yo te diría, la historia de los últimos tiempos es una historia muy particular, digamos, porque viene el tanquetazo, digamos, en junio, si no me equivoco, de Súper, digamos, sacaron los tanques a la calle. Vino después la acusación constitucional contra Allende por violación de la Constitución, que es una acusación muy fuerte. Vino todo un periodo, digamos, en que en realidad ser parlamentario no tenía ningún sentido, porque uno iba al Parlamento simplemente para discutir la destitución de un ministro que no sabía que lo iban a destituir de todas maneras, y entonces se le destituía y entonces Allende lo nombraba en otro lugar, digamos. Y se vivía una situación de ese tipo. Y dentro del mundo de la izquierda, dentro del mundo de la Unidad Popular, una enorme dificultad de poder llegar a acuerdos y entendimientos sobre qué hacer. O sea, la división de eso era muy profunda y particularmente era muy fuerte con el Partido Socialista. En ese sentido, incluso diría, más allá de las diferencias que puede haber habido entre los mapos y todo, la verdad que al final la gran diferencia que se produjo fue con el Partido Socialista. Ese es un partido más que no sé, visto desde hoy día suena muy raro, en ese tiempo no sonaba tanto, pero sonaba raro, digamos, que creía que el golpe iba a precipitar un alzamiento social que en el fondo iba a permitir, ¿ya?, un vuelco, digamos, y un cambio, digamos, que iba a ganar la izquierda el poder. Ese es un resumen de todo esta historia, ¿ya? La cuento así, yo digo, por lo siguiente. Si me preguntan a mí, digamos, muy sinceramente, yo me siento mucho más representado, ¿ya?, por el mundo de Concertación que por el mundo de la Unidad Popular. Bueno, yo cumplí 30 años después del golpe, ¿ya? Yo fui subsecretario de diputado antes de los 30 años, ¿ya? Y yo te diría, todo el proceso de discusión empezó muy rápido en la izquierda chilena, y que fue muy notable para llegar al proceso de concertación. Lo digo muy notable porque después que cayó el muro de Berlín, que la gente se pusiera crítica respecto a lo que había, era más o menos evidente, digo, porque en el fondo se había caído todo. ¿Ya? Pero en el caso nuestro, en el exilio y también de alguna manera aquí en Chile, ahí nuevamente hablando del libro Maizú, vienen muchos los trabajos de Pablo Antonio Garretón y Tomás Mulián sobre esta materia. Y afuera nos empezamos a encontrar gente que venía de distintos lados y a preguntarnos, bueno, ¿y en qué nos equivocamos? Porque está bien, digamos, nos ganaron, digamos, pero en el fondo decir, oye, esto es culpa del imperialismo, es culpa de los milicos, culpa, no sé, de los empresarios, digamos. Bueno, pero, a ver, si el programa de la Unidad Popular era este, era obvio que a ninguna de esas personas le iba a gustar lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿por qué nos ganaron? ¿Qué hicimos mal? La pregunta que comenzó a producirse en nosotros. Y yo te diría, y ahí comenzó un proceso muy temprano, fue como el año 76, o sea, muy poco después del golpe,
comenzaron a discutir, entonces yo te diría, se empiezan a producir algunos consensos primeros muy limitados, ¿ya? Que fue, por ejemplo, sobre la revalorización de la democracia, ¿ya? Que la democracia en general es una cosa que había quedado absolutamente desvalorizado por todo el mundo, pues. O sea, no solamente por los que, obviamente por los que dieron el golpe lo consideraban fantástico, ¿ya? Que por supuesto estaban contra la democracia, y segundo, aunque dijeran que era por la democracia, pero estaban dando un golpe, ¿ya? Y en el caso de Unión Popular también, que en el fondo se violaba en clase, yo diría con cierto desprecio de esta democracia burguesa frente a la democracia popular o de otro tipo que se quiere inventar. Entonces se produjo una cosa muy paradojal en Chile, digamos, que fue un consenso contra la democracia. Y yo te digo, y en ese cuadro, por lo menos en el mundo que a mí me tocó participar más, que fue el del exilio, bueno, la primera cosa fue, hubo que perderla para darse cuenta de lo importante que era y lo que significaba. Y a partir de eso, yo diría, de los primeros grandes consensos del mundo concertacionista, que después se hizo concertacionista, que fue reconocido primero como el mundo de la renovación socialista, fue la revalorización de la democracia. Una segunda, muy importante, fue llegar a una conclusión que también hoy día parece obvia, pero que no lo había sido en la Unión Popular. Y era que en el fondo, si tú quieres hacer cambios, tú necesitas mayorías sociales y políticas, ¿ya? De la envergadura equivalente, digamos, a lo que te proponga, digamos. Si tú quieres administrar lo que hay, puedes hacerlo con una minoría, pero si tú quieres realmente provocar cambios profundos, tú necesitas tener apoyo social y político muy amplio. Y eso, yo diría, fue una primera cosa que llevó fundamentalmente en ese mundo de la renovación a buscar entendimientos con la democracia cristiana y a buscar un tipo de política más amplia, menos radical, porque en general hay una correlación entre radicalidad y poca gente. Digamos. O sea, el grueso de la gente no se mueve por banderas muy radicales, siempre son banderas más bien más moderadas, ¿ya? Hasta hoy día, digamos, o sea, cuando vota el voto obligatorio, votan no solamente los duros que votan con el voto voluntario, sino que todo, en general, el resultado de la gente es mucho más moderado que con el voto de los puros duros, ¿ya? Bueno, en ese cuadro, yo digo, viene todo el proceso, digamos, de buscar un tipo de fórmula de gobierno, que fue una fórmula de gobierno de mayor amplitud, ¿ya? Que la pura izquierda, que al final siempre había sido en Chile en torno al 30%, o sea, entre el 30 y el 40% con suerte, pero siempre una minoría. O sea, tú no podías plantearte la posibilidad de tener un gobierno de mayoría para que le dé solidez a un país solo con la izquierda, ¿ya? Y eso, yo diría, fue una conclusión muy clave, digamos, de en qué nos equivocamos. Y la tercera, que era más bien del mundo economista, fue que se transformó para nosotros una ley sagrada, los equilibrios macroeconómicos y la disciplina fiscal, ¿ya? Que era una cosa que no tenía nadie. O sea, cuando digo no tenía nadie, tampoco estaba en parte importante de los equipos económicos después del golpe. O sea, hubo una gran discusión allí entre los equipos económicos, digamos, del mundo de los Chicago Boys con otros, digamos, referente a la emisión, referente a todo eso. El tema, yo diría, de los equilibrios macroeconómicos es una cosa que se fue gestando en ese periodo, digamos, en ese tiempo. Entre paréntesis, acaba de salir un libro, si les puede interesar, está en inglés, sí, pero que es un libro de Sebastián Edwards sobre la historia de los Chicago Boys, su éxito y caída, dice Seba, que es súper interesante porque él muestra muy desde adentro cómo todo fue la generación de una determinada política económica en eso. Así que se lo recomiendo. Salió recién. Me lo regaló Sebastián Edwards la semana pasada, el jueves pasado. ¿Ya? Venía saliendo del horno. ¿Ya? Y lo estuve leyendo y de verdad que es muy interesante. Bueno,
los equilibrios macroeconómicos pasó a ser como un tercer consenso. Y a partir de eso, yo te diría, se va produciendo un reordenamiento en el mundo de izquierda que yo diría termina estableciendo una ruptura, digamos, cuando se produce, digamos, primero después de la Constitución del 80, con mucha presión internacional, el Partido Comunista, digamos, se vuelca, digamos, hacia la lucha armada como única salida, considerando, digamos, que la Constitución tal que había planteado una Constitución absolutamente que blindaba el mundo de la dictadura y era inviable pensar en otra cosa que lo es. Eso estaba muy inspirado porque, curiosamente, la Unión Soviética había sido muy reacia al proceso de la unidad popular en su radicalidad, ¿ya? Tanto como para negarle apoyo económico a Allende cuando Allende fue para allá, pero ahora coincidían ellos, los cubanos, ¿ya? Y fundamentalmente esos dos, digamos, que eran las fuerzas más importantes, en una crítica a no haber sabido defender sus conquistas, o sea, por lo tanto, era una crítica a no haber tenido fuerza militar. Eso fue muy fuerte. Y en el resto, ¿ya? La Revolución Socialista dice, mire, esta cuestión no va por ahí, tenemos que constituir mayorías contra lo que está ocurriendo. Y se produjo, yo diría, una bifurcación del mundo de izquierda muy fuerte, que no tuvo medición hasta el plebiscito y después en la primera elección, ¿ya? O sea, el plebiscito hoy día aparece como más o menos obvio, pero en ese momento era una apuesta, ¿ya? Era una apuesta, o sea, una apuesta riesgosa, o sea, decir, mire, esta dictadura que ha sido tan fuerte, tan violenta, con tanta violación de derechos humanos, ¿ya? Va a aceptar, digamos, que en una elección, el plebiscito gane la oposición, que ese era el gran argumento del PC, ¿no? ¿Ya? Bueno, al final dependíamos mucho, digamos, de la cantidad de gente que fuera a votar. Si votaban solamente los duros, iba a ganar de todas maneras el plebiscito el sí, ¿ya? Si votaba la gran mayoría, era más probable que ganara el no, ¿ya? Yo estaba preso en Valparaíso en ese tiempo, en la cárcel de Valparaíso, por un proceso de sedición que venía y me acuerdo, digamos, la inquietud hasta las últimas horas del día, porque en el fondo había sospecha de que, hasta el final de que no y cuando llegó el general Matei, digamos, y reconoció, y no Fejarpa también, cuando reconocieron el triunfo del no, digamos, todos los cerros del paraíso comenzó el caceroleo. Digamos. Bueno, después de eso, yo diría, allí se agrega entonces con la discusión más la discusión sobre el tema de la violencia en el mundo de la nación socialista. No en términos de su eficacia, sino que en términos más de principio, más valórica, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Es muy importante, porque en general en el mundo de izquierda era casi un consenso de que en algún momento en el camino al socialismo iba a haber alguna forma de violencia. Entonces podía haber una discusión si era una guerrilla, como lo ponían los cubanos, o Regis Debray, o era un proceso insurreccional masivo, como puede haber sido la Comune de París de Marx. Bueno, había distintas versiones de cómo y en qué momento era, pero en el fondo la violencia tenía una cierta legitimidad como algo de que en algún momento del tiempo tenía que aceptarlo, la izquierda, como que iba a haber un momento inevitable en este proceso que iba a haber una forma de violencia. Y en la discusión nuestra se produce la discusión al revés de decir, miren, la experiencia nuestra, la experiencia que hemos vivido, la experiencia de América Latina, ¿ya? Es que en general, cuando por la violencia no ganan nunca los pueblos, ganan los armados. Los armados de uniforme verde olivo o uniforme oficial, pero ganan los armados.
y normalmente los pueblos terminan sometidos a sus armados, ¿ya? Y por lo tanto la discusión no era una discusión sobre, sobre la conveniencia o no, la oportunidad o no, si se podía ganar o no, sino que una mucho más valórica, que si uno quería construir una sociedad de verdad, de conjunto para todos, la opción por la violencia es una opción que jamás te lleva a una sociedad de consenso de verdad, una sociedad compartida, siempre es una sociedad dividida, ¿ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe. Leo en su exposición que tiene clarito toda esta dimensión y le agradezco eso. Y por eso me hace esta pregunta. Se falló porque no se estaba era un gobierno reformista y no había como el clima para esa reforma. Y en ese, porque eso es lo que veo, ¿no? Usted hablaba mucho de un gobierno reformista. ¿Cómo lee usted ahí el factor violencia en ese gobierno, o en la Unidad Popular, en la coalición, ¿no? ¿Cómo lo relaciona con el factor violencia? ¿Y qué creía el presidente Allende? Porque íbamos hacia dónde, hacia un gobierno de reformas para qué tipo de sociedad. ¿Dónde está la revolución en el horizonte, el socialismo, el poder total detrás de eso? ¿Cuál era la visión, si es que usted la tiene, digamos, si es que alguna vez la puedo compartir con el presidente? ¿Cuál era el horizonte del presidente Allende? Esa es mi primera pregunta, y la última es, a 50 años, ¿usted cree que hemos pensado suficientemente la relación que estuvo a la izquierda y que ha tenido la izquierda con la violencia, o la política chilena con la violencia? O sea, que no es una discusión terminada, no es una discusión terminada, ¿ya? O sea, porque hay gente que sigue apoyando el golpe y hay gente que sigue apoyando la violencia, y lo hemos vivido este último tiempo, digamos, con todo el proceso del 18 del estallido. O sea, la violencia es un tema debatido y discutido, digamos, y aceptado por una parte de la sociedad. Afortunadamente, el único detalle que te voy a decir es que el nivel de aceptación de la violencia que había en octubre del año 19 es mucho mayor que el que hay hoy día. O sea, al final, la experiencia de violencia vivida por la sociedad chilena en este tiempo, yo diría, ha alejado de las mayorías el uso de la violencia ahora. Pero esto puede volver, porque de hecho, de alguna manera, también con el plebiscito, digamos, del 88, ¿ya? La gente no quería violencia, quería salir de la situación que se estaba viviendo. No quería una situación autoritaria, quería otra cosa. Pero eso también fue perdiéndose con el tiempo, digamos. O sea, yo soy personalmente muy crítico de todo el periodo, digamos, del postconcertacionista, o sea, de una discusión sobre el UP, digamos, en el sentido de que yo creo que lo hicimos muy bien en ese periodo, digamos, de los primeros 20 años, ¿ya? En la tarea fundamental, digamos, que era, y como se lo he dicho a muchos empresarios, lo que legitimó la economía de mercado no fue la dictadura, fue la concertación, porque al final le legó 5 millones de pobres la dictadura a la concertación, y la que lo sacó fue la concertación. Y lo que dio legitimidad ante la sociedad ya a la economía de mercado fue eso, ¿ya? Independiente que le haya sido implementada en el tiempo de dictadura. Pero lo que dio legitimidad social y política fue lo que hizo la concertación. Y yo creo que se hizo bien. Pero el problema de ahí para adelante, y voy a lo político por una razón. Yo tengo la impresión que en general son los fracasos los que llevan a desenlaces militares, ¿ya? No, yo creo que en general la gestación de los procesos como el embarazo duran mucho tiempo y son políticos. Entonces digo, ¿qué ocurrió, yo digo, con lo que hemos vivido ahora? Digamos? Es otra discusión, pero lo podemos hacer otro día, pero solamente muy en resumen. Yo tengo la impresión que a partir del año más o menos 2008, donde fue la crisis internacional, que frenó la expectativa de la gente de que todos los años ganaba un poquito más, ¿ya?
Ahí se produjo un freno, no por factores internos, sino que principalmente por factores externos, pero hubo una incapacidad absoluta de todos, del mundo de derecha, de centro y de izquierda, de responder a la nueva realidad de Chile, que era esa clase media emergente, digamos, que había dejado de ser pobre y que tiene en todas partes del mundo una característica muy especial. Y es que para los pobres la desigualdad no existe. La desigualdad pasa a ser visible para las clases medias. Y cuando las clases medias pasan a ser dominantes, la desigualdad pasa a ser dominante como reclaman las sociedades. ¿Ya? O sea, para un pobre que le digan que los aranceles universitarios son muy altos, la verdad es que le importa un rábano porque nunca ha soñado que su hijo va a poder llegar a la universidad. ¿Ya? Que le digan que las tasas de interés de la tarjeta de CMR es muy alta, no tiene tarjeta CMR. O sea, en el fondo, que el servicio de salud son pésimos, pero no aspira a eso, porque no aspira a eso. ¿Ya? Aspira, digamos, a lo que le caiga. ¿Ya? Que hace populismo muy exitoso en eso. Pero cuando en el fondo la gente ya tiene algo, ¿ya? Es que las diferencias lo hace mayor y empieza a distinguir un montón de cosas, todo eso. Y por supuesto es capaz de distinguir entre un Mercedes y un Chery, por ejemplo, ¿qué significa eso? Entonces, yo te diría que creo que el gran fracaso de la política nuestra, digamos, desde 2008 hasta hoy, ha sido una sucesión de fracasos en derecha e izquierda. Porque venga a terminar la idea y te lo digo. ¿Ya? En el siguiente sentido, yo creo que en el mundo de derecha la desigualdad siempre ha incomodado, no saben cómo tratarla. ¿Ya? No, porque es la libertad lo importante más que la desigualdad. Esto es un clásico desde los tiempos de la Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Ya? Y no saben cómo tratarlo. O sea, y en el fondo no se resolvía con casacas rojas, digamos, y con cascos, digamos, y saliendo de las poblaciones como pretendió Piñera. Entonces la gente que había votado la alternancia, porque la Constitución ya no estaba respondiendo bien, ya. Piñera tampoco respondió bien, entonces Michelle Bachelet tampoco responde bien, más aún se hace visible, digamos, una cosa que es muy complicada, digamos, que es el escándalo, digamos, de que en el fondo las empresas no solamente financian la derecha, que era un dato más o menos conocido por todos, entendido y casi aceptado, sino que además estaba financiando vía SQM, vía Cabal, vía un montón de cosas, también el mundo de izquierda, y siempre yo diría una crisis brutal de confianza en el mundo político, generalizado. Ya, viene Michelle, pierde la Michelle, lo hace mal, tampoco resuelve lo que la gente está pidiendo, vuelve Piñera. ¿Ya? Bueno, dura poquito, porque en el fondo vuelve, yo diría, fundamentalmente más bien por decepción, ¿ya? Vuelve a ver. Y viene entonces todo el proceso en el cual, entre medio de todo esto, se comienza a producir este fenómeno inédito en Chile. O sea, nunca había habido izquierda por la izquierda del Partido Comunista y el Partido Socialista significativa. El MIR siempre fue una cosa chiquita. ¿Ya? En el fondo, primera vez que se produce una fuerza por la izquierda de PS y PC a raíz de este fracaso del mundo de izquierda, que en el fondo termina siendo tomado, ¿no es cierto?, incluso con el discurso antineoliberal y todo eso con mucha fuerza. Bueno, y lo que faltaba era que cuando llegaron estos otros que ya iba a reemplazar y resolver el problema, también fracasaron y en menos tiempo. Y entonces yo te diría que llegamos al plebiscito y al rechazo por una razón muy simple, y es que la gente tuvo en 6 meses la oportunidad de darse cuenta la chichita con que se estaba curando, si es que de verdad ya le hacían caso a los 6 meses del gobierno de Boric, y era lo que la convención estaba planteando. Entonces, lo de la violencia, y perdona que retome contigo en esa cuestión, yo tengo la impresión que acumulamos una cantidad enorme de fracasos durante largo tiempo para la gente, y que la desconfianza en la política no es una desconfianza infundada.
y una desconfianza que tiene fundamento. Eso hace de que el tema de la violencia sea una cosa que puede estar latente en la sociedad chilena de distintas formas, que puede ser desde los anarquistas o los que están colocando, ¿no es cierto?, bombas en los puentes, hasta que surge de repente algún grupo armado o alguien que quiera que gobiernen los militares de nuevo. O sea, pueden haber distintas formas de violencia. En el caso de Chile, del UP, y con eso termino, yo creo que la derrota fue fundamentalmente política, en el sentido de que pudo haberse sentido muy violentada la gente por lo que estaba ocurriendo. En ese sentido, más que una violencia ya, física, muy violentada por lo que se estaba ocurriendo, porque en el fondo se estaba imponiendo de alguna manera una situación en la cual el grueso no quería tener. Pero si tú me preguntas a mí, yo no creo que en Chile la derrota de la Unidad Popular fue militar. La derrota de la Unidad Popular fue política, ¿ya? Y solo el desenlace fue militar. Creo yo. Perdón. Sí, a propósito de eso último, que era justo lo que le quería preguntar, a propósito de la tesis del fracaso y la mirada crítica que tuvo o puede tener la izquierda, particularmente la gente que está actualmente ocupando cargo en el gobierno. Después del 11 de septiembre, la tesis de la derrota, al menos militar, fue rápidamente, generó un consenso amplio en la izquierda, y se puede ver, por ejemplo, en el repliegue de las fuerzas más extremistas que abogaban precisamente por una lucha armada. No obstante, la tesis del fracaso no generó ese consenso amplio, sino hasta el posterior proceso de renovación socialista y que se puede explicar en los diálogos de Murián y Garretón que usted hacía referencia, que después culminó con la concertación y quizás si no es como el ejemplo más concreto de esa tesis de renovación socialista que puede ser precisamente los gobiernos de la concertación. La generación actual de izquierda, particularmente el Frente Amplio, lo que significa Prodignidad, no solamente desconoce los elementos en los cuales se formó esa tesis de la renovación socialista, sino que es crítica de ese proceso de renovación socialista porque entiende que ese fracaso político que se puede llegar al consenso, no solamente en el espectro político, sino que particularmente en la izquierda, no es tal. Y en ese sentido me surge a mí la interrogante de, entendiendo que la izquierda no fracasó políticamente, en palabras de estas nuevas generaciones de izquierda representadas particularmente en el Frente Amplio, mi pregunta es, ¿qué similitudes ve usted a propósito de la generación gobernante y esa a la actual, y ese proceso en el cual usted hacía referencia de que no había una mirada real sobre la contingencia que tuvo el gobierno de la UP? Precisamente lo pregunto a propósito de este proceso de crítica hacia todo lo que devino en el proceso de renovación socialista que tiene la generación actual que conforma el Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo tengo, puede estar muy inspirado o quieren estar muy inspirados en Lupe, pero yo tengo la impresión que no conocen Lupe. O sea, a lo mejor lo que voy a decir puede a lo mejor ser como una cuestión medio cachiporra, ¿verdad? Pero en general, en nuestra generación, en ese tiempo, la generación joven, que somos los sobrevivientes del UP, pues, o sea, de la lista de los 10 más buscados quedamos 2 vivos. Esa generación es una generación bien curiosa, yo digo, con diferencia de esta. En primer lugar, las universidades eran bastante más elitistas. O sea, realmente iba a la universidad muy poca gente y en general era muy elitista. 2, nosotros estábamos convencidos de que el mundo íbamos ganando en el mundo. O sea, nuestra reflexión de izquierda no era de que este mundo es una porquería, que el calentamiento global nos tiene destruidos y ya que realmente son toda una manca miserable, sino que en el fondo todo iba más bien al revés. O sea, Cuba iba para arriba, Estados Unidos iba para abajo, Vietnam iba para arriba, ¿ya? La Iglesia, digamos, con el Vaticano II, era toda una incorporación del mundo popular en todas estas cuestiones. El movimiento
anticolonialista, digamos, había ocupado prácticamente todo África y el Asia, o sea, íbamos ganando. Pero lo segundo, yo digo también, es que tenemos algunas normas que yo tengo la impresión que hoy día no están tanto, digamos. O sea, por ejemplo, nosotros éramos bastante mateos en general, ¿no? O sea, consideramos que no era una excusa, digamos, ser dirigente estudiantil o de acción católica o político, digamos, y al mismo tiempo tener malas notas, digamos, ¿ya? Esa cuestión no era aceptable, ¿ya?, desde el punto de vista para nosotros. Y éramos muy estudiosos. O sea, digo, yo me recuerdo, en los tiempos de origen del Mapu, que los fines de semana nos juntábamos a estudiar, ¿ya? En ese sentido, a lo mejor la Fundación los puede ayudar a ustedes aquí. Nos juntábamos a estudiar, entonces, yo digo, pero estudiamos al detalle. O sea, mira, este fin de semana vamos a estudiar la segunda Duma del año, ¿cómo se llama?, 1905 en Rusia, digamos, y qué es lo que se discutió, cómo eran las fuerzas que habían allí, qué es lo que planteó Lenin, qué es lo que... O estudiamos, con la reforma universitaria estudiamos, pone tú, todos los pensadores alemanes, los estudiamos todos los pensadores alemanes sobre reforma universitaria. Te lo cuento porque yo tengo la impresión de que a lo mejor es el mundo de las redes sociales que hace más frívolo eso, de que el conocimiento que ellos tienen de la Unidad Popular es un conocimiento bastante más bien emocional que real, ¿ya? O sea, cuando tú les preguntas cosas sobre la Unidad Popular, la verdad que tengo la impresión de... Y bueno, y lo reflejan, yo te digo, en lo que ha sido la realidad del Frente Amplio como gobernante. O sea, yo te decía, nosotros fuimos gobernantes con la Unidad Popular, ¿ya?, antes de los 30 años. O sea, yo acababa de cumplir 27 cuando subí como subsecretario de Economía, lo mismo con Antonio Viragallo, lo mismo toda mi generación, ¿ya? Pero digo, podíamos equivocarnos y estar locos con lo que pensábamos, ¿eh? Que estábamos un poquito locos, yo creo, es verdad. Pero digo, pero lo concreto, pero que éramos, o sea, yo creía que había que realizar las empresas y yo me fui a la Superintendencia de Sociedad Anónima y yo hice la lista personalmente de las 91 empresas que yo creía que había que estatizar. Lo hice yo, ¿ya? Entonces, y en general, en todas las cosas, era una generación que yo diría era extremadamente... Bueno, y cuando empezó a quedar la escoba con todas las empresas nacionalizadas, ahí con otros trajimos a Stafford Beer, que era uno de los capos mundiales en cibernética en la organización, para ver cómo organizar el tema de todas estas empresas estatales. Y se hizo una cosa que quedó en el mundo, como una experiencia interesante de punta tecnológica. Instalamos en todas las empresas teletipos, que era lo que había en ese tiempo. Hoy día pueden haber cámaras y toda la cuestión. Había un teletipo, esos que tienen la cintita con hoyitos, ¿ya? Y con test estadísticos de Student, yo fui ayudante estadística, le hicimos los test de Student de cada una de las empresas en una cantidad de variables: inventario, venta, ausentismo laboral y todas esas cuestiones. Y cada vez que se salían los márgenes de alguna empresa, ¿ya?, el terminal que estaba en la subsecretaría, teléfono al interventor, digamos, qué es lo que estaba pasando, en fin. Y habían planes y trabajos. O sea, yo tengo una cierta capacidad de gestión puesta en cosas que no podían funcionar, pero que en el fondo no había un problema tan notorio de debilidad de gestión como la que hoy día la vivimos. O sea, es un lote que no sabe gestionar, ¿ya? O sea, puede pensar A, B o C, pero no sabe gestionar. Yo tengo la impresión que es una debilidad muy grande de ellos en este momento. La van a superar. La experiencia que han tenido va a ser que probablemente, pues, en una próxima vuelta lo van a hacer mejor, para lo que ellos quieren. Ojalá que también aprendan las cosas que no se pueden hacer, digamos,
es lo que yo te digo, yo tengo la impresión que no es no es igual, ¿ya? Además, el mundo efectivamente es distinto. O sea, hoy día ese mundo de izquierda es más identitario, con algunas cosas que son realidades mundiales súper potentes, como es todo el feminismo, digamos, y la verdad que ese es de los movimientos más interesantes y más potentes internacionalmente, pero vienen toda la otra cosa, el entusiasmo por García Linera y el tema de la plurinacionalidad, digamos que es una cuestión medio extravagante, digamos que y otras cosas, pero vienen como una cantidad como de cosas distintas. Nosotros tenemos un pensamiento único, uno puede decir que le equivocó, pero único más o menos claro, digo. El otro era marxista. Oscar Guillermo, Primero agradecerle la charla, la exposición, ha estado increíble. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se vio desde adentro la incorporación de los militares al gabinete? Creo que fue un momento clave para comprender también el quiebre posterior al 11 de septiembre. Y una segunda consulta, que es una discusión que nace a través de la biografía de Salvador Allende de Mario Amorós, sobre si Salvador Allende era o no era marxista-leninista como tal. No sé si tendrá alguna impresión desde su conocimiento o si lo habrá comentado a la interna, ya que él no se consideró a sí mismo públicamente nunca como un marxista-leninista. Mira, los militares. Bueno, yo claro, o sea, Allende tenía una concepción militar. Él no creía que para Chile al menos la lucha armada como se dio en Cuba y la estaban dando en otras partes de América Latina tenía algún sentido. Y por eso siempre se opuso a eso. Pero él tenía una concepción militar y en el fondo él necesitaba, como no había esa posibilidad, que hubiera una relación en que las Fuerzas Armadas o fueran pro los cambios democráticos o fueran neutrales al menos en eso y no se opusieran a los cambios ni fueran por lo tanto un factor de golpe. Y en ese sentido siempre tuvo una política activa, digamos, democrática, digamos, si se quiere, con las Fuerzas Armadas. Y siempre votó hasta el último tiempo, hasta el último momento, digamos, en que iba a haber una parte que no se iba a sumar el golpe. De hecho, el día 10 de septiembre, él fue el que le dijo a Pinochet, digamos, de que el día siguiente iba a llamar a plebiscito. Bueno, entonces digo, aclaro eso, digamos, no es que fuera indiferente el tema militar, sino que tenía una visión de que no era viable eso, por lo menos en Chile. Pero creía en eso. Y él se definía como marxista. Ustedes tienen, es muy fácil, digamos, que ustedes lleguen. Hay una entrevista de Regis Debray a Allende creo que debe haber sido por abril, mayo del 71, por ahí, ¿ya? Que vale la pena verla, donde él se define claramente como marxista y manifiesta su profundo desprecio hacia la socialdemocracia europea. En Chile, en ese tiempo, decirle a alguien socialdemócrata era un insulto, hoy día tiene nombre de la coalición, pero es un insulto, ¿ya? Entonces, digo, ese es un poco el cuadro. Perdón. Y la segunda parte que tú me decías... Sí, que se definió en algún momento como leninista. Porque marxista se definió como marxista. A ver, mira, lo que ocurre, digo, allí ya yo entro más bien en la presión. Él se definía como marxista. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo tengo la impresión que no leyó mucho marxismo. No era una persona muy dada a ese tipo de cosas. Por de pronto el programa de la Unidad Popular, él no, yo creo, nunca se interesó, ¿ya? Yo estaba en la comisión de programa por el MAPU, pero él nunca se interesó por el programa. Más aún, hizo un programa distinto. O sea, el programa que hicieron los partidos es el programa muy radical. Y él, pero no fue por razones ideológicas. Él compartía ese programa, yo creo.
pero él inventó las 40 medidas con un grupo de amigos de él. Después, en estas cosas que la política trata de mostrar que son coherentes, cosas que no lo son, ¿ya? En general digo que también era parte del programa. Mentira, nunca fue parte del programa las 40 medidas, sino que fue una medida de Allende, digamos, y el medio litro y otro que se dio como incorporado al programa. Yo tengo la impresión de que como que todos los personajes, incluyendo todos los de esta mesa, incluyéndome yo también, somos seres con contradicciones, ¿ya? Entonces, yo tengo la impresión de que en Allende convivía esta visión, yo diría, de lo que era la izquierda clásica de entonces en Chile, que tenía que proclamarse marxista, era casi como ateo no ser marxista, ¿eh? Pero al mismo tiempo sentí un profundo orgullo de haber sido parlamentario 30 años, por ejemplo, mientras muchos de sus partidarios consideraban que en el Parlamento burgués esta cuestión era un asco, ¿no? Pero él siempre se estaba muy orgulloso de eso. Y yo te diría que siempre creyó que toda esta cosa de la lucha armada no era para Chile, no tenía nada que ver. Y entonces yo diría, tiene una mezcla que además es muy especial de su muerte. O sea, la muerte no es la muerte del Che, ¿cierto? Que en una selva, digamos, se fue, digamos, el presidente de la República, digamos, a encerrar en la moneda sabiendo que iba a morir simplemente por la decisión de morir allí, digamos, y no entregarse. Una cosa que no tiene que ver con lógicas de guerrilleros, tiene que ver, yo digo, son lógicas distintas, son maneras de ser distintas. Y también es muy distinta una cosa que yo te diría, puede parecer una frivolidad, pero yo la valoro, digamos, ¿no? Y es que Allende con sus rasgos hizo que por lo menos algunos nos sintiéramos identificados con una izquierda que no tiene por qué ser sinónimo de un gallo chascón, siempre enojado, rabioso con el mundo, sino que podía ser un gallo pije, que le gustaban mucho las mujeres, digamos, y que le gustaba, digamos, tomar un buen trago de vino. Yo creo que eso es una izquierda bastante más normal, ¿ya? que otras. Digamos. O sea, todas esas cosas era Allende. Entonces, digo, yo confieso que le tengo un cariño, digamos, por muchos de esos rasgos, pero sin desconocer la responsabilidad que tiene, si mal que mal, él era el presidente. O sea, digo, cuando viene esta crítica de Mansuy que decía de que no dirimía, bueno, es una crítica tremenda, digo, porque al final yo creo que el desentendimiento en el mundo de la izquierda fue decisivo, digamos, para un empantanamiento. O sea, en el fondo fue una izquierda que frente a sus errores no tuvo capacidad de reacción, ¿no? Fíjate que ha tenido más capacidad de reacción Boris que él. Tengo una última pregunta. Tú también, perdón. Bueno, gracias por la exposición. Quería preguntarle, han cambiado mucho la dinámica de cómo se ejercían los liderazgos políticos desde los fines de los 60, inicio de los 70 a la fecha. Y a este respecto entiendo que en el MAPU en particular, la figura de Rodrigo Ambrosio había generado toda una suerte de cierta mística. Hay fotografías con estos retratos de él. Después, cuando ya se dividió el MAPU en la sección que dirigió usted, la que dirigía Jaime Lasmuri, cada una también reivindicaba para sí ese legado de Rodrigo Ambrosio. Hoy día no es una figura tan conocida y sin embargo en su tiempo para ustedes fue relevante. ¿Qué significaba para ustedes la figura de Rodrigo en concreto, en lo personal quizás y también en lo político? Tú dices el caso de Ambrosio. Sí. Ya. Bueno, yo creo que fue muy determinante. O sea, de hecho, era el liderazgo indiscutido de todo el lote. Él, yo te diría, llevando desde fuera, ¿ya? Fue el que en el fondo nos llevó a todos nosotros a una determinada visión
del marxismo, que no era como digo la otra, sino que venía, digamos, con el apoyo de Marta Harnecker, digamos, él volvió y era después líder indiscutido, inmediatamente fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana en ese tiempo, y después era un líder indiscutible, un líder bien especial. No era particularmente, no era un personaje simpático que ganaba, digo, por un carisma de cercanía, era un personaje súper exigente, ¿ya? Era exigente, porfiado, ¿ya? Que hacía cosas bien especiales. Por ejemplo, él se fue a vivir a Concepción, o sea, no se quedó en Santiago, digamos, se fue a vivir a Concepción porque era una zona obrera y minera importante en ese tiempo, y desarrolló ayer el trabajo con la gente, digamos, o sea, pero en el fondo era su trabajo allí, y venía muy seguido a Santiago y era líder indiscutido en eso, pero tenía esa característica. En el mapa yo te diría, si yo miro, por ejemplo, lo que era yo tengo la impresión que si él no hubiera muerto tan temprano, lo más probable, es muy posible que el mapa no se hubiera dividido, ¿ya? Dentro de las discusiones internas, era un grupo bien, por los mismos rasgos que le he dado, bastante discutidor. O sea, no era un grupo muy de seguir. Y normalmente Rodrigo era más bien del ala izquierda. En las alas de ese entonces, diría, siempre Enrique Correa era el hombre que estaba más cerca del PC, ¿ya? Con Jaime, que más allá de la ruptura, yo creo que quedamos los dos un poco arriba, más bien porque éramos más del medio, ¿ya? Porque siempre en esas condiciones, digamos, se buscan los liderazgos los del medio más que los extremos. Y éramos más del medio, coincidimos más, y Rodrigo era más radical en su pensamiento. Curiosamente, digamos, sin embargo, muchos de la gente de Concepción, que fueron los que fueron más críticos de él, ¿ya? Después también. El problema, te diría, es que yo creo que tiene un drama el liderazgo de Rodrigo, digamos, porque es una cosa que recuerdo. El MAPU fue fundado en el año 68 y Rodrigo murió el año 72, ¿ya? O sea, duró 4 años, ¿ya? Cuando llevamos ya 50, digamos, de 51 de su muerte, la verdad que lo que queda en el recuerdo de él es relativamente poco, digo, porque fue una vida muy breve y con un liderazgo muy breve, porque incluso digo, se fue a estudiar afuera y todo eso. Entonces, digamos, es un recuerdo muy fuerte, pero digo, yo tengo la impresión, digamos, de que es un recuerdo que no logró la madurez de su liderazgo, ¿no? En ese sentido. Jorge. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué se te ocurre a ti que habría sucedido con el gobierno de la Unidad Popular si el 11 de septiembre no hubiera sucedido lo que sucedió? ¿Hacia dónde hubiera devenido ese gobierno? O sea, yo tengo la impresión, mira, si no hubiera habido golpe el 11 de septiembre, habría habido plebiscito, ¿ya? Y el plebiscito habría perdido la Unidad Popular, ¿ya? Habrían sido periodos seguramente turbulentos, sin duda, digamos, pero habría tenido, por supuesto, otras características. Y estoy pensando en voz alta lo que tú dices. Yo tengo la impresión que habría habido fenómenos que no habían existido en el país entonces. Porque si hubiera ganado la oposición de entonces, el plebiscito, los gobernantes no había sido un gobierno militar. Podría haber sido un gobierno bien visto por los militares, pero no habría sido un gobierno militar. Y en ese cuadro yo tengo la impresión que todo la revolución económica que hizo el mundo Chicago
que yo creo que en general no le hizo mal a Chile ese cambio. ¿Ya? Es una opinión muy personal, ¿no? Me pueden echar, digamos, pero al final solo se pudo hacer así porque fue un régimen militar. O sea, es inviable pensar en un proceso en el cual, ¿no es cierto?, se produjo una reducción del aparato público brutal, digamos. Se privatizaron una cantidad enorme de empresas, ¿ya? Se abrió la economía, ¿ya? Se cambió la forma de fijar las pensiones y un montón de otras cosas. Todas esas cosas solamente pudieron hacerse, yo diría, por la sucesión UP-golpe militar. Yo tengo la impresión de que una cosa que favoreció, por ejemplo, toda la cosa económica, todo el proceso de reforma económica en ese tiempo, tuvo que ver con la UP. Porque al final, si no hubieran sido intervenidas tantas empresas, la privatización no habría existido ni habría tenido los rasgos que tuvo, ¿ya? Hubiera sido impensable una cosa de ese tipo. Y en la reforma agraria todo lo que fue el proceso, yo diría, de reconstrucción de una agricultura capitalista moderna, no habría sido posible si no hubiera habido una reforma agraria tan radical antes. O sea, yo tengo la impresión de que esa combina tuvo que ver con los rasgos del país de después, ¿no? Eso es lo que creo. Yo no creo que podría haber ganado la Unidad Popular. La otra alternativa. Yo tengo la impresión de que su deterioro era demasiado grande como para que pudiera haber durado. Yo creo que el plebiscito hubiera sido la única salida real, que era lo que quería Allende y que por lo demás fue lo que todos, hasta ya cuando ya no tenía importancia, hasta el Partido Socialista estuvo de acuerdo con el plebiscito, porque en los últimos días, entre el 7 y el 10, hubo muchas discusiones y siempre el Partido Socialista se opuso, digamos, al plebiscito. Estaba en la tesis de que hubiera golpe y que en ese golpe íbamos a ganar. Esa era su tesis. Ya teníamos un mínimo realismo como para pensar que esa cuestión no iba a ocurrir. Pero se opuso siempre, y solamente el día 10, tarde en la noche, gracias a unas gestiones de Orlando Letelier, es que el Partido Socialista se avino a sumarse al proyecto de plebiscito que todo el resto le habíamos dado la aprobación ya para hacerlo. O sea, de ninguna manera habría continuado la Unidad Popular si no hubiera habido golpe. O sea, hubiera habido plebiscito y eso hubiera significado, digamos, otro país probablemente. Bien, pues, muchísimas gracias.